Un saludo, apreciados hermanos. Estamos para continuar con el estudio acerca de la macrovisión. Recordemos, en los temas anteriores habíamos estado viendo acerca de la adoración celestial de Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, qué relación tenía con Job, ¿verdad? Y la macrovisión que tenía el libro de Job. Y habíamos dicho también que el libro de Job es prácticamente una Biblia en miniatura. Como siempre, para poder abrir la palabra de Dios, vamos a pedir su dirección a través de la oración. Oremos. Amado Señor, te agradecemos porque nos permites estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo venga y nos dirija y que nos enseñe aquellas lecciones que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias porque en la Biblia encontramos, Señor, todo lo que tiene que ver con tu amor, tu misericordia, tu carácter, con el plan de la salvación. Permite que tus santos ángeles nos acompañen y que inspiren y dirijan el estudio de tu palabra. Te lo imploramos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este era un tema que les estaba debiendo y pido disculpas porque nos hemos alejado durante algunos días por asuntos personales, pero ya solucionados esto, pues estamos de regreso. Habíamos visto algo sobre el libro de Job que hoy día vamos a profundizar. Y quizás no avancemos en un solo tema y lo vamos a dividir porque, como ustedes se pueden dar cuenta, pues Job tiene más de 40 capítulos, 42 exactamente. Entonces no es algo que podamos estudiar en 15 o 20 minutos. En todo caso, pues contiene una riqueza teológica, contiene enseñanzas. Si solamente existiera el libro de Job, fuera suficiente para podernos dar cuenta acerca del plan de salvación, de la lucha entre el bien y el mal, porque aquí está ilustrado. Es más, algunos autores y algunos pasajes del Nuevo Testamento están basados en el libro de Job, en acontecimientos que, si bien es cierto, no están muy bien explícitos, pero que se sobreentiende que existen y que los cita Job. ¿Quién era Job? Primero recordemos en los tiempos bíblicos cómo eran las ciudades, ¿verdad? Eran ciudades amuralladas, ciudades con muros que rodeaban a las mismas, con el propósito de mantenerse libres y a salvo, pues, de bandas, de conquistas, de ser sometidos en tiempos de guerra. Pero en las entradas, que por lo general había una entrada principal, ¿verdad?, que era amplia, y había una o dos entradas pequeñas. Había no solamente una o dos entradas pequeñas, sino que una era la entrada principal por donde entraban las personas y otra era por donde entraban por lo general los animales, las ovejas. Recordemos que los pueblos de antaño pues eran pueblos ganaderos y obviamente pues se entraba también a los animales dentro de las ciudades, sobre todo aquellos que iban a ser consumidos o aquellos que iban a ser usados en los sacrificios. Entonces, ¿quién era Job? La Biblia enseña, y el mismo libro de Job está hablando acerca de quién era este hombre. Como decíamos, en las ciudades amuralladas, las personas más ilustres, aquellas personas respetables, aquellos que tenían su palabra prácticamente como ley, eran los que se sentaban y eran considerados jueces, eran los que juzgaban, eran aquellas personas que servían de testigos, aquellas personas ante quienes acudían cuando habían conflicto. Entonces eran los mediadores, eran prácticamente personajes célebres que eran reconocidos por su credibilidad, por su respetabilidad, por su honorabilidad. Y eran a quienes todo el mundo respetaba y de quien todo el mundo esperaba pues que actúen con justicia y con equilibrio y equidad. ¿Ya? Y uno de estos era Job, a pesar de que en el capítulo 1, los primeros 5 versículos nos dice quién era Job. Y vamos a leerlo para poder entender mejor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si tuviéramos que solamente quedarnos con este versículo, hubiera sido suficiente para describir quién era Job, la respetabilidad y la honorabilidad
de este hombre de Dios. Pero hay muchos más textos. Ahora, vamos a ver la parte de su situación socioeconómica. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, estoy en el versículo 2, ahora el 3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. No está hablando de grandeza de estatura, está hablando de que era el más poderoso, el más acaudalado. E iban sus hijos, en el versículo 4, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este era Job. Pero aquí hay asuntos que todavía no se describen acerca del carácter de Dios. Job capítulo 4 y versículos 3 y 4 nos da un poquito más de luces acerca de quién era Job. He aquí tú enseñabas, le está diciendo Elifaz a Job, y reconociendo quién era, ¿verdad? Tú enseñabas a mucho y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Era un hombre motivador, era un hombre que servía de inspiración, era un hombre prácticamente fuera de serie, ¿verdad? Y si nosotros vamos al capítulo 29, allí hay una descripción pues mucho mejor. Capítulo 29 del libro de Job dice, desde el versículo 7 hasta el 11, cuando yo salía a la puerta a juicio, mire que era un hombre que juzgaba, ¿verdad? Y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayuda. En todo caso, aquí nos dice acerca de la honorabilidad, de lo justo que era este hombre. Entonces, con toda esta descripción que hemos visto, ahora podemos entender por qué la Biblia dice que era perfecto y recto. Entonces, aquí voy a detenerme un poco. Hay mucha controversia respecto a lo que si antes de la venida de Cristo, mientras estemos aquí en esta tierra, seremos perfectos o no. Si somos perfectos o no somos perfectos. Pues la Biblia dice que sí. Y yo le creo a la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito más para adelante porque hay que analizar con algunos textos. Y tengo algunos textos acerca de lo que significa la perfección en la Biblia. Ahora, sin embargo, a pesar de todas estas características, muchas de las personas que hablan acerca de Job dicen, ¡ay, la paciencia de Job! El personaje principal del libro de Job, aparentemente creemos que es Job, pero no es Job. El personaje principal en el libro de Job es Dios. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, Job fue un hombre paciente. ¿El libro de Job habla o no habla de la paciencia de Job? Todo eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y dicen los primeros versículos que ya habíamos leído, ¿verdad? Acerca de quién era Job. Era un hombre multimillonario. ¿Por qué multimillonario? Trasladado a nuestras épocas, hubiera sido uno de esos hombres que tiene, quizá el hombre más rico del mundo. En su momento, dice que él tenía, una de sus posesiones eran 500 yuntas de bueyes. Más o menos, una persona pobre no tenía yuntas de bueyes. Y la que era un poquito por allí, tenía una. Con esa araba, que era la yunta de buey para los que no son del campo y no entienden esto. Yunta de buey era 2 bueyes que eran, imaginémonos un toro de los más grandes.
El buey es parecido al toro, pero mucho más fuerte, mucho más grande, con el cuerpo en la parte de adelante mucho más robusto, como imaginen el cuerpo de un físico culturista, ¿verdad? Así, exactamente así es el cuerpo del buey. Y era de esa manera porque se lo utilizaba para arar. Se cogían dos bueyes, dos animales de estos, ¿verdad? Se les ponía una yunta, que era unos palos que iban agarrados hacia los cuernos. Ellos se movían e iban arrastrando otra parte que era el arado, que era hecho con unos ganchos que iban con peso, y estos se enterraban y a lo que los bueyes tiraban, iban jalando eso que se enterraba e iba removiendo la tierra. Lo que ahora se puede hacer con un tractor, ¿verdad? Mecánicamente hablando o técnicamente hablando. Más o menos eso era una yunta de bueyes que cualquiera no lo tenía. Pero dicen que una persona que ya tenía algo de dinero tenía 5 yuntas de bueyes. Pero este hombre tenía 500. Trasladado en dinero, más o menos en ese entonces, pues, o trasladado a nuestros tiempos, él tenía más de $1 millón solamente en las yuntas de bueyes. Así que los camellos, así que las asnas, así que las ovejas. Era un hombre millonario. Eso como resumen. ¿Y por qué queremos recalcar en esto? Porque es verdad que Jesús dijo que es difícil que un rico herede el reino de los cielos, pero no lo dijo porque es una regla, no, sino que desde el comienzo, en el principio, la fe, la creencia en Dios, la fidelidad a Dios, no tenía nada que ver con las posesiones, con la posición económica. Eso el hombre y Satanás ayudado, pues no, ayudando a esto, fue haciendo de que el rico se vaya convirtiendo en una persona egoísta, cosa que no era Job. Ya, Job era algo diferente. Pero que el rico se vaya convirtiendo en egoísta, que vaya queriendo más, que vaya inclusive con el propósito de acumular riquezas, extorsionando a las personas. Por eso es que Jesús dijo, ya 2000 años después, que era más o quizás un poco más de 2000 años, 2500 años después, que era más fácil que pasara el ojo de un camello por una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. En algún momento explicaremos acerca de el camello por el ojo de una aguja. Pero en los tiempos de Job no era así. La gente era millonaria y seguía creyendo en Dios. En los actuales momentos, pues, la gente ha dejado de creer en Dios con millones o sin millones. Pero eso más o menos era Job. Era una persona considerada perfecta y recta, que ya vamos a ver también más adelante. Entonces, hasta aquí, estos acontecimientos y esta descripción es de un hombre que está en la tierra, un hombre como cualquiera de nosotros, y no hay nada que lo anexe a lo espiritual, si no fuera por lo que dice en el versículo 6 del mismo capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová: Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Esto ya habíamos explicado, ¿verdad?, en temas anteriores. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces dice que, versículo 6, que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Esto ya lo habíamos explicado en temas anteriores, ¿verdad? Que esto era lo considerado como el concilio celestial, como el concilio de Apocalipsis 4 y 5, como los otros concilios. Este es uno de los concilios, ¿verdad? Y que tiene que ver con la enseñanza hacia los seres de mundos no caídos
del carácter de Dios que Satanás ha querido tergiversar desde que inventó el pecado. Satanás está diciéndole a Dios, cuando Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué le dice Satanás? Claro, tú estás comprando la fidelidad. Él es fiel por todo lo que tú le has dado, porque lo has bendecido, por todo lo que tiene. En otras palabras, tú estás comprando la fidelidad. Y yo imagino que los otros seres celestiales, bueno, sí, es verdad, lo ha bendecido mucho y es posible que sea eso, ¿verdad? Pero le dice Satanás, toca todo lo que tiene, a ver si no blasfema contra ti. Y los seres celestiales hay expectativa, ¿verdad? Los de los mundos no ha caído. Puede ser, vamos a ver. Es bastante posible que Dios compre la fidelidad de las personas que están en la tierra. Y ahí viene lo que dice el versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfeme contra ti en tu misma presencia. Versículo 12 dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijas e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos. Desde aquí empieza nuevamente. A ver, desde el versículo 1 hasta el versículo 5 está hablando de lo que sucede en la tierra en Uz, con Job. Esa es una descripción de lo que sucede en la tierra. Desde el versículo 6 hasta el versículo 12 es una descripción de la macrovisión, como dicen los eruditos, los teólogos, ¿verdad? Porque es algo que está sucediendo en el cielo. Y desde el versículo 13 en adelante empieza otra vez lo que sucede en la tierra, pero ahora ya lo que está sucediendo con Job, con sus posesiones, con su familia, pero ya con una visión más amplia, de que es consecuencia de algo que se está dando en el cielo al mismo tiempo. Entonces dice que un día, el versículo 13, aconteció que sus hijas e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pacientas cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, versículo 17, ¿verdad? Y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, a pesar de que había dicho que Dios fue el que quitó y no era cierto. Quien le quitó fue Satanás. Dios se lo permitió, que son 2 cosas diferentes. En algunas partes de la Biblia, y esto se presta a confusión, ¿no? Por ejemplo, en las plagas de Egipto dice que endureció Jehová el corazón de Faraón. Y no es que Jehová endureció el corazón, sino que Dios siempre está llamando y está tratando de, a través de su Espíritu Santo, llamarnos. Pero muchas veces cuando ya el corazón se endurece demasiado y el hombre rechaza la voz del Espíritu Santo, ya Dios deja de insistir. A eso que Dios deja de insistir, los escritores lo llamaban como Jehová endureció o Jehová hizo, pero no es que Jehová hizo, sino que dejó de insistir. Eso quizás como un comentario aparte para personas que de pronto pueden
y que buscan siempre algún argumento en contra de Dios, en contra de Dios, en contra de la Biblia. En la macrovisión encontramos de que lo que sucede en la vida de Job tiene que ver con una lucha entre el bien y el mal. ¿Cómo se da esa lucha? ¿Verdad? Yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, en capítulo 4 y versículo 5 ya habíamos visto la adoración celestial. Pero en el capítulo 12 de Apocalipsis habla de una batalla que hubo en el cielo, 12, versículos 7 y 8. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Esto de Miguel es un simbolismo de Jesús, ¿verdad? En otras palabras, después de esto hubo una gran batalla en el cielo, Jesús y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, que el dragón es Satanás, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y voy a leer de una vez el versículo 9 porque tiene que ver con algo que vamos a analizar un poquito más adelante. Y fue lanzado fuera el gran dragón de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado con él a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero en el versículo 4 habla acerca, y el 3, el versículo 3 y 4, en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis dice, también apareció otra señal en el cielo, aquí que un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este dragón es Satanás, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón es Satanás. Las estrellas son los ángeles a los cuales engañó, que fue la tercera parte de los ángeles de los cielos. Eso todo el mundo cristiano lo acepta, no hay divergencia en eso. Por lo tanto, está hablando que los arrastró con la cola. Si bien es cierto que Apocalipsis 12, 7 y 8 dice que hay una batalla en el cielo entre Jesús y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, muchos eruditos empiezan o tienen la idea ahí de que no es una batalla física, de que no hay armas, de que no hay misiles, de que no hay fusiles, de que no hay nada de eso. Y en eso tienen razón, pero algunos eruditos dicen, no, es que no fue una guerra física, no fue una guerra con armas, sino que fue una guerra de ideas. Y no es que yo sea más erudito que ellos, pero basado en acontecimientos que la Biblia mismo describe, no puede ser tampoco guerra de ideas y batalla de ideas. ¿Por qué lo decimos? La táctica de Satanás nunca fue ir de frente, siempre fue hacerlo. ¿De qué manera? De manera camuflada, ¿verdad? En mi país se utiliza un término que dice tapiñado, que quiere decir a escondidas, sin que lo vean, sin mostrarse tal cual es. Por lo tanto, si Satanás no va de frente, si Satanás ha utilizado siempre el camuflaje, el disfraz, no puede pues él ir con una idea y decir, esta es mi idea. No, absolutamente. Él ha expresado sus ideas no abiertamente, sino a escondidas, por lo tanto no puede haber una batalla de ideas. ¿Ya? Y mucho más con lo que dice Apocalipsis 12:4, que dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y nos hemos preguntado, ¿por qué dice que la cola? Habla del dragón. Es que el dragón tiene cola. Sí, pero dragón es el nombre que se le da a Satanás. Y Satanás tiene cola. Y muchas veces se lo dibuja, ¿verdad? Con cuernos, con una cara fea y con una cola. Pero no es así. En algún momento describiremos cómo es Satanás, según dice el espíritu de profecía. Pero, sin embargo, ¿qué significa la cola? Yo invito a ustedes a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 9, y versículos 14 y 15. Vamos a ver por qué dice que Satanás arrastró con la cola. Isaías, capítulo 9, y versículos 14 y 15. Y dice el versículo 14,
y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Hasta aquí no dice nada, ¿verdad? Lo único que dice es que Jehová cortará de Israel la cabeza y la cola, la rama y la caña en un mismo día. Pero aquí el versículo 15 nos dice algo interesante. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué significa cola? Cola significa mentira. En todo caso, si Satanás arrastró con la cola la tercera parte de las estrellas de los cielos, y dice Isaías que la cola significa mentira, eso quiere decir que la forma como sacó Satanás a los ángeles del cielo fue a través de la mentira. Y si lo ha sacado a través de la mentira, eso significa que Satanás no va de frente, que no va con ideas, y por lo tanto no es una guerra ni batalla de ideas. La batalla que se da en el cielo es aquel espectáculo, como dice un texto que ya vamos a leer, ¿verdad? Lo que se da en el cielo es el espectáculo que estamos siendo para el mundo. Así como en el libro de Job hay un concilio, ¿verdad? Donde están los hijos de Dios. Así como en el libro de Job se están mostrando, Satanás está tratando de hacer aparecer ante los seres no caídos, ante los representantes de los mundos, de que Dios está comprando la fidelidad de Job. Esa es la batalla que se da en el cielo. ¿Por qué se da en el cielo? Si bien es cierto que los acontecimientos o el escenario es la tierra, pero los seres que están queriendo ser convencidos están en el cielo. Eso así de sencillo. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 9. Dice allí: porque según pienso, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esa es la batalla entre el bien y el mal. ¿Se acuerdan que Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades? ¿De dónde creen que sacó eso? ¿De dónde creen que sacó esto? Del espectáculo que se está dando ante el planeta, ante los mundos no caídos, en este planeta, acerca de los acontecimientos, y que Satanás siempre quiso hacer creer a todos los mundos que las leyes de Dios no se podían guardar. Y lo sigue diciendo ahora. ¿De dónde sacamos esto? Miren lo que dice Ellen White. Libro Patriarcas y Profetas, el capítulo es El origen del pecado, la página 14. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. ¿Qué salió a hacer? A difundir el espíritu de descontento. A veces podemos pensar, nosotros hasta aquí podríamos pensar de que Satanás hizo una reunión, ¿verdad? Vinieron los ángeles, etcétera, etcétera, pero no fue así. Miren cómo trabajó. Trabajó con misteriosa reserva y por un tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Esa es la forma como actuó Satanás. ¿De qué manera? A través de mentira. ¿De qué manera? A través de aparentar, a través de una apariencia. Y yo pregunto, cuando una persona, olvidémonos por un momento de Satanás, pero cuando una persona no es honesta, no es frontal, cuando nadie sabe lo que hace tras bastidores, como se dice comúnmente, se puede haber una batalla de ideas, se puede expresar algo
para hacerle cambiar de opinión si ni siquiera sabemos qué es lo que está pensando porque todo lo oculta? No, no se puede. Entonces, no es una batalla física, en eso estamos de acuerdo, pero tampoco es una batalla de ideas porque él no fue honesto al expresar sus ideas. Siempre lo hizo a hurtadilla. Entonces, la batalla que se da es a través de concilios, tal como hemos visto en otras citas del espíritu de profecía, como vimos en el deseado de toda la gente, en uno de los capítulos anteriores, los cuales los invito a ver si no los han visto. Entonces, esa es la batalla que hay entre el bien y el mal. ¿Cuándo se dio la última batalla donde ya no pudo intervenir más Satanás? La última batalla donde participó Satanás y quedó totalmente desenmascarado fue en el Getsemaní y en el Gólgota, con la muerte de Jesús. Y Satanás sabía. Miren, en el acontecimiento que le sucede a Job, y ya vamos a seguir analizando el libro de Job, en los acontecimientos de Job, si bien nosotros a veces pensamos, y el mundo cristiano así lo predica, y desde los púlpitos se predica, ¡ay, la paciencia de Job! Y el libro de Job, ¡ay, la paciencia de Job! No, señores, no, apreciados hermanos. Allí hay una enseñanza. Nosotros somos espectáculos. Todos los seres humanos son espectáculos y somos espectáculos ante el universo entero, porque todos en algún momento tenemos un encuentro con la verdad y en el momento que tenemos un encuentro con la verdad decidimos. Y eso lo ven en el cielo, lo ven los mundos no caídos. Cuando nosotros somos obedientes, tal como lo fue Job, Dios se enorgullece de nosotros. Y tal como dijo con Job, dice, ¿no has visto a mi siervo Juan? ¿No has visto a mi siervo José? ¿No has visto a mi siervo Eusebio? Son fieles. Dios se enorgullece. Pero de la misma manera, Satanás se debe enorgullecer. Mira este de aquí, ve, dice que es cristiano. Y mira lo que está haciendo cuando nadie lo ve. Y mira lo que hizo. Y mira cómo es en su casa. Mira cómo es en la iglesia, que finge ser buen cristiano, pero en la casa es un mal padre, mal esposo. Y mira todo lo que hace. Entonces, esa es la batalla que hay en el cielo que ve Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? No es guerra de ideas. Para que haya guerra de ideas se necesita que dos personas sean frontales y discutan sus ideas hasta que la que prevalezca, pues, sea la que quede. Eso es lo normal cuando hay honestidad, pero con Satanás nunca la ha habido. Por lo tanto, no es una guerra de ideas ni batalla de ideas. En todo caso, volviendo acá y volviendo atrás, la macrovisión del libro de Job nos enseña que los acontecimientos que hay aquí en la tierra no son obra de la casualidad. Como bien decía un predicador alguna vez, nosotros pensamos que la gente está en contra de nosotros y no es que están en contra de nosotros, están siendo usadas por Satanás. ¿De dónde sacamos esto? Si nosotros leemos o analizamos los textos que habíamos leído de Job, miren a quienes nomás utiliza Satanás. Utiliza en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice que utilizó a los sabeos. En el versículo 17 dice que utilizó a los caldeos. Versículo 18 y 19 utilizó inclusive a la naturaleza. Es que tiene poder sobre la naturaleza Satanás. Claro, en cierto sentido sí. Dice que hizo descender fuego del cielo. Es más, en los últimos tiempos también hará descender fuego del cielo. ¿Ya? Y si nosotros recordamos, cuando Jesús está en la barca con sus discípulos y se duerme por el cansancio, empieza una tremenda tormenta. Obviamente los discípulos eran pescadores y estaban acostumbrados a ella, es una tormenta, y empezaron pues a poner en práctica pues sus conocimientos. Pero cuando se dieron cuenta que la tormenta era tan fuerte y poderosa que amenazaba con destruir la barca y con hundirlos, van a pedir la ayuda de Jesús y se dan cuenta que Jesús está dormido. Entonces le llaman la atención, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos?
Y en ese momento Jesús se levanta y le dice a la tormenta, calla, enmudece. ¿En realidad se lo dijo a la tormenta o era Satanás que estaba queriendo destruir el barco para que Jesús muriera? Obviamente que era Satanás. Entonces miren que en la macrovisión se ve cómo es la situación, pero en la microvisión nosotros no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos permiten. ¿Qué es lo que vio Job? Que los sabeos fueron a asaltarlos, que los caldeos fueron a asaltarlos y que de alguna manera la naturaleza fue la que arreció contra la casa donde estaban sus hijos y los mató. Descendió fuego del cielo que quemó también sus ovejas. Pero sin embargo, ahí podemos ver la macrovisión. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Estamos conscientes de eso? Y miren cómo la Biblia se complementa. Y miren cómo lo que dice el Apocalipsis de la cola que el dragón arrastró, con la cola, las estrellas de los cielos, que se refiere a los ángeles celestiales. El libro de Isaías muestra qué significa cola, mentira y engaño. Y Jesús dijo que Satanás es el padre de mentira porque miente desde el principio. En todo caso, cuando hacemos las cosas a escondidas, cuando hacemos las cosas disfrazadamente, cuando aparentamos lo que no somos, ¿a quién le estamos rindiendo honor? A Satanás. Más allá de lo que Dios permite, Dios se siente orgulloso con sus hijos que le sirven. Y yo voy a hacer un llamado. ¿Quieres ser como Job, de quien Dios se enorgulleció? Pueden decir las personas que tú eres alguien perfecto y recto. Si no lo pueden decir, ¿te gustaría que lo dijera Dios especialmente? Si ese es tu deseo, te invito a orar. Amado Padre, gracias por las enseñanzas que nos das. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú puedes fortalecer a tus hijos para llegar a ser perfectos y rectos. Gracias por la gracia, por la misericordia y por la salvación que nos das a través de tu Hijo. Queremos pedirte una bendición especial para todas las personas que están viendo este video, Señor. Bendice su hogar, bendice sus vidas, su trabajo, prospera sus actividades. Pero por sobre todo, Señor, abre su entendimiento y dales la disponibilidad para poner por obra tus enseñanzas. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a ustedes y ya continuaremos con la segunda parte de este libro de Job porque hay algunas cosas que se quedaron pendientes por falta de tiempo por analizar. Que Dios les bendiga y recuerden, no olviden darle like, compartir, ¿verdad? Y suscribirse. Que Dios les bendiga.